cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. A veces cuando estamos en estos tiempos de adoración y de exaltación al Señor, no quisiéramos terminar jamás, ¿no? No quisiéramos terminar más. Nos pasaba cuando teníamos 2 o 3 horas de culto y nos pasan, o lo sentimos más ahora que tenemos que encuadrarnos en un tiempo para poder desempeñar el servicio. Pero el Señor sabe lo que hay en cada corazón, ¿amén? El Señor sabe lo que hay en tu corazón hoy, en esta mañana. Sabe el deseo, conoce ese deseo. Conoce el mío también. Y no hay nada que podamos esconder del Señor. Y creo que es así. Si cada uno de ustedes y de nosotros estamos en este lugar porque realmente había un deseo en nuestro corazón de cantarle a Dios, de adorar su nombre y de escuchar su palabra, el Señor lo ve, está ahí, lo sabe. Así es, Jesús. Una palabra compartida el pastor esta semana en el grupo de WhatsApp ahí, y se apega muy bien al texto, al contexto, ¿no? Y es ese texto, ese salmo que dice: prefiero estar en tu casa, Señor. Elegiría estar, un salmo que compartí también hace unos días atrás, preferiría estar a la puerta del templo, decía.
preferiría estar ahí que navegar en mis pensamientos de maldad. Preferiría estar ahí. Preferiría estar en tu casa, Señor, que 1000 fuera de él. Y este es el momento donde ese texto se hace tan fuerte en nuestro corazón. Era un paréntesis, ¿no?, entre lo que tenía que compartir hoy. La serie que seguimos compartiendo, mi hermano, es la serie que se llama, o está titulada como Una salvación tan grande. En parte, digo un paréntesis entre lo que tenía que decir, pero leyendo el título en este momento me doy cuenta que tiene todo, mucho y todo que ver. El tema que vamos a compartir hoy es la glorificación. Y si hay algo, se prestó atención a las primeras palabras del pastor mientras abría este servicio, él dijo, este es un... ¿Qué? ¿Se acuerda? Es como un pedazo de cielo. Este es el momento más hermoso que tiene la iglesia. La glorificación trata, en cierta manera, de eso. El domingo pasado el pastor compartía 3 etapas de la santificación, ¿no? La primera, la conversión, la santificación como la conversión inicial, ¿no? Uno se convierte y el Señor lo aparta para Él. La segunda es la santificación como un proceso en la vida del cristiano, es decir, que que a medida que vamos caminando en los caminos del Señor, el Señor nos va purificando aún más, santificando aún más. Nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, todo va cambiando en nuestra vida. Y hoy me toca compartirles el proceso final de esa santificación, la cual es la glorificación. Algunos quizás no pueden entenderlo aún, y ahora lo vamos a desarrollar y van a poder entenderlo mejor. ¿Por qué la glorificación es santificación? Y ya me hizo bola, dijo el chavo. Y hoy vamos a compartir. ¿Sabe que esta es una doctrina con muchos fundamentos, principalmente de esperanza para el creyente? De esperanza para usted y para mí. Usted sabe mucho de doctrina, ha escuchado a lo largo de esta serie que Dios envió a su Hijo Jesús en un cuerpo presente sobre esta tierra, que Él se hizo hombre entre nosotros, habitó en medio de nosotros, vivió en completa santidad y armonía con el Padre, con el Espíritu Santo. Él era y es el Cordero inocente que había de ser sacrificado según la profecía bíblica. No es algo que pasó simplemente un hecho histórico, algo que partió la historia a la mitad, simplemente no fue algo así, sino fue el cumplimiento de miles y miles de años de la voz de Dios. Lo hizo para darle redención a la humanidad. Usted también ha escuchado, por muchos años quizás también, que Él murió crucificado en el Gólgota, donde derramó hasta la última gota de su sangre, para que cada uno de nosotros pueda obtener un regalo inmerecido. ¿Sabe cómo se llama ese regalo? Salvación y vida eterna. Usted también ha escuchado que Cristo resucitó, y es una realidad, es una verdad. Habitó entre sus discípulos, hubo un tiempo ahí en el que estuvo con los discípulos aún después de su resurrección, enseñándoles y siguiendo instruyendo. Él siguió instruyendo a cada uno de ellos, pero también ascendió en una nube a los cielos con una promesa: yo me voy, pero volveré. No fue un eslogan político. Yo me voy, pero volveré. No fue un eslogan político. Él dijo: voy a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Un día volveré por eso. ¿Sabe qué? Eso merece un amén. Amén. Yo creo en eso. Voy a preparar morada, pero volveré. Porque ahí donde las voy a preparar, yo quiero que ustedes estén conmigo. Creemos en que Jesús,
como nuestro Señor y Salvador, a través de Él obtenemos un nuevo nacimiento y ahora no solo tenemos salvación, sino que Jesús envió a su Espíritu Santo para nuestra santificación. Como una garantía también de una promesa venidera. Y esa promesa es la glorificación. Hoy quisiera, de forma resumida, poder hablarte de 3 puntos importantes a tener en cuenta con esta doctrina o con esta enseñanza. Te voy a invitar a que puedas abrir tu Biblia en Romanos capítulo 8 y vamos a ver el primer punto. A medida que vamos haciendo esto, trataremos de hacerlo un poco ágil. No se preocupe si no llega a abrir todos los textos bíblicos. Lo importante es que usted pueda anotarlo, recordarlo o guardarlo en su corazón, en su memoria. Ahí dijo el Señor que debe estar la palabra. Amén. Parece a veces un poco frío. No sé qué le pareció a usted, pero el domingo pasado parecía como un poco frío. No lo puedo saludar, no lo puedo tocar, no puedo tomarme más tiempo para ministrarlo. Pero el Señor así lo dispuso. ¿Y sabe qué? El Señor está aquí. Amén, Jesús. El Señor está aquí. ¿Tengo fe en eso? Amén. Él lo prometió. El primer punto que vamos a tratar en esta mañana es la glorificación como el punto final de nuestra salvación. No sé si alguna vez lo había visto de alguna manera así, pero esa es una verdad. Leemos en Romanos capítulo 8, versículo 30. Vamos a desarrollar algunos versículos ahí, en este primer punto final de nuestra salvación. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, a estos también y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Muy bien. Hay un proceso, un suceso de cosas que pasan ordenadamente cuando decidimos entregar nuestra vida a Cristo, mi hermano. Él dice ahí que llamó, cada uno de ustedes ha recibido el llamado. ¿A quién el Señor ha llamado? Le ha dicho, ven a mi presencia, ven conmigo. Amén. El Señor a mí me ha llamado, escuché su evangelio, escuché su voz a través del evangelio y decidí entregar mi corazón al Señor Jesús. Esta, mi hermano, que está ahí, esa palabra, es una promesa de glorificación a los que decidieron entregar su vida al Señor. Si seguimos atentamente la lectura, usted podrá notar ciertos sucesos ahí. Voy a pedir a Luciano si podrías alcanzar un vasito con agua, por favor. Me olvidé mi botellita y bueno, no quiero que se entere Griselda que me olvidé la botellita que ella me dio. Hay un suceso de cosas que usted puede ver ahí, ¿no? En ese texto. Gracias. Gracias, Luciano. Nos hemos arrepentido cuando recibimos el llamado del Señor de nuestros pecados. Y ahí es cuando actúa la parte del texto donde dice, a estos también, a los que llamó, a estos también, ¿qué hizo? Justificó. Perfecto. Es decir, los vistió de su justicia, ¿no? La justicia santa y perfecta de Dios, bueno, pum. Ahora el Señor te ve justo y santo como lo ve a su Hijo amado. Amén. Todos pueden entender esto, no vamos a desarrollar toda la doctrina de la justificación, pero usted ya en cierta manera entiende esto. Amén. Y ahora, tras esa justificación, somos todos justos delante de Dios. Él nos ha permitido alcanzar salvación a nuestras almas a través de esa justificación. La pregunta es, ustedes no me contesten a mí, pero detrás de esta doctrina, detrás de esta enseñanza y de la obra perfecta de Dios, usted es salvo, ¿verdad? No me conteste a mí, ¿eh? Si muere hoy, ¿usted irá al cielo? La salvación, mi hermano, es la promesa de que un día cuando mueras irás al cielo. Irás con Dios. Eso es salvación. Es la promesa de que no recibirás
lo que realmente merecemos. Yo también. Porque Cristo, al morir en la cruz del Calvario, ganó esa entrada para usted y para mí. ¿A dónde? Al cielo. Pero aún esa obra de salvación no está completa. ¿Sabía eso? Una cosa más falta para que esté completa esa obra de salvación. La doctrina de la glorificación se refiere al momento en cuanto la segunda venida de Cristo, o mejor dicho, el arrebatamiento, también ahí, los verdaderos creyentes, tanto los vivos como los muertos, en el arrebatamiento, los vivos como los muertos tendrán la redención completa de sus cuerpos y alcanzarán el estado final de salvación. Lo vamos a leer en esta manera. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. La doctrina de glorificación se refiere al momento en cuando somos arrebatados y todos los creyentes, tanto vivos como muertos, tendrán una redención completa en sus cuerpos y alcanzarán el estado final de su salvación. Dice primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué pasará con ellos? Resucitarán primero. El texto sigue. Nosotros vamos a leer hasta ahí, pero el texto sigue. Dice Pablo después de eso, y nosotros, porque él creía que este suceso iba a pasar en el momento en el que él estaba vivo, todavía era joven, enseñaba la palabra y no tenía bien en claro hasta que fue anciano y se dio cuenta que ese suceso no iba a pasar cuando él estuviera en vida. Y él dice, después de este texto, dice, y luego nosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con Cristo en las nubes. ¿No? Usted lo recuerda. La salvación de los creyentes se completará exactamente ese día, mi hermano, en que Cristo venga a las nubes. Para que tenga bien fundamentado su línea. Vio que en la escuela yo estoy terminando mi secundario, hace poco me hicieron hacer una línea del tiempo y la hice mal. La profesora me dijo, hacelo de vuelta porque lo hiciste mal. Bueno, tuve que hacer otra vez mi línea del tiempo. Y esta parte de la enseñanza, de la doctrina, hace que podamos escribir bien nuestra línea del tiempo. De cómo serán los sucesos de las cosas. De Dios. La glorificación tiene lugar en este momento en donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Y seremos glorificados. ¿Sabe qué va a pasar ahí? Nuestros cuerpos serán transformados en gloria. Ahora, yo sé perfectamente que mi tema de hoy no se trata del arrebatamiento. No voy a hablar de este tema profundamente. Pero sería un neófito, quiere decir un insensato, alguien sin conocimiento, si intentara separar estos dos temas porque van de la mano. Van juntos. No hay uno sin el otro. No hay una glorificación sin arrebatamiento. Téngalo presente. Ambos suceden juntos. Y vamos a leer en este momento el texto que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15. Ahí podremos notar algunas cosas de lo que estoy diciendo en este momento. Calculando 10 minutos por cada punto, ya tendríamos que ir terminando este punto. ¿No? Qué frío suena, ¿no? Pero bueno, estamos terminando, sí, con este punto. Este es el texto que culmina este punto. Y dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 54. Vamos a leer, si lo tiene ahí. Pero esto digo, dice, hermanos, que la carne y la sangre, él habla del cuerpo físico,
no pueden heredar el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Este cuerpo mortal no puede heredar él. Así que por eso dice después, ni la corrupción hereda esto que es corrupto, hereda la incorrupción que es el cielo, o lo glorioso de Dios. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Bueno, él ya ahí va entendiendo el arrebatamiento, pero todos seremos transformados. Todos nosotros seremos transformados. ¿Por qué necesitamos ser transformados? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Pablo escribe esto, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, es decir, los cuerpos corruptos serán transformados en incorruptibles, y nosotros seremos transformados, dice él. Porque es necesario que esto corruptible, esto que tenemos ahora, este recipiente, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, parece todo un juego de palabras de Pablo, ¿no? Pero trata de eso, mi hermano. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces en ese momento se cumplirá la palabra que está escrita. Recuerde esta frase: sorbida es la muerte en victoria. Esta es una frase, mire, me hace poner los pelos de punta. No por el enojo, ¿eh? No. Me hace poner la piel de gallina, sería la expresión correcta. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Se acuerda que dije que para la salvación no estaba completa aún y que nos faltaba algo más para que estuviera completa? Bueno, es esto. Que la muerte sea sorbida en victoria. Esta es la obra completa de salvación. Entonces podemos concluir en esto, mi hermano, en este punto, que la salvación tiene su punto final en la glorificación. Porque de la misma manera en la que Cristo venció la muerte y fue transformado en un cuerpo de gloria. ¿Se acuerda cuando Él resucitó? María parece que tuvo, quizás la mujer que lo encontró, no me acuerdo si fue María o fue, no me acuerdo quién fue la primera mujer que lo vio, pero una de las mujeres lo vio y parece que tuvo como una intención, ¿no? De acercarse a él, de abrazarlo, quizás, no sé. Es en ese momento donde Jesús le dice, no, aún no me puedes tocar, porque no he subido al Padre. Su cuerpo ya estaba transformado. Esa es la frase que lo dice. Entonces, de la misma manera en la que Cristo venció a la muerte y fue transformado en un cuerpo de gloria, también nosotros tendremos una victoria sobre la muerte ese día. Seremos transformados para siempre, en un cuerpo glorioso para habitar con el Padre eternamente y para siempre. Ese día será el punto final o la conclusión, la cúspide del plan de salvación del Señor. Amén. Amén. Podremos entender esta expresión ese día, que la muerte sea sorbida, sea derrotada, la muerte en victoria. Más adelante entenderá un poquito más acerca de esto. Esto nos permite, esta frase o esta expresión nos permite seguir al próximo punto, que es la glorificación completará nuestra santificación. Le voy a invitar a que pueda anotar o que pueda abrir en Romanos capítulo 5, versículo 12, vamos a leer ahí. Yo se lo leo para ir agilizando, porque el tiempo vuela. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sabe qué, mi hermano? Hasta ahí vamos a leer. Este texto dice claramente que todos nosotros somos pecadores. Usted lo sabe.
ya sabe eso, que vivimos en un cuerpo influenciado por el pecado, a pesar de que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Es verdad que ya no somos esclavos del pecado, pero en este cuerpo mortal, en nuestro ser, aún existe esa inercia por el pecado. ¿Sabe qué es inercia? Para que pueda entenderlo mejor, se lo voy a expresar de esta manera, se lo voy a leer. Es una alegoría. El ser humano es como un auto, en una autopista, a 200 kilómetros por hora. El motor es el pecado que mantiene en movimiento este ser, nuestro ser. Pero en el momento en el que nos arrepentimos de nuestros pecados, apagamos ese motor. Ya no nos domina el pecado, ya este cuerpo, este ser, ya no se encuentra funcionando por ese pecado. El motor está apagado. Pero debido a la velocidad que llevaba, aún el auto sigue en movimiento por la inercia. Pero de a poco va perdiendo velocidad. Fin de la alegoría. ¿Puede entender esa alegoría? El motor está apagado, pero el auto aún sigue en movimiento. De a poco va a ir perdiendo velocidad. Pero aún este cuerpo sigue con esa inercia del pecado. Por eso a veces fallamos, por eso a veces pecamos, cometemos errores, herimos a nuestros hermanos, ofendemos a Dios. Porque a pesar de que nuestros deseos hayan cambiado en cuanto a estar cerca de Dios, aún cometemos errores. ¿Amén? Debe entender eso. La doctrina que dice que usted se convierte a Cristo y que ya no peca nunca más está errada. No le crea, no es bíblico. Y a mis pruebas me remito, ¿no? De la misma manera en que nosotros, mi hermano, ya hemos apagado el motor del pecado, aún nuestro cuerpo sigue sufriendo esa inercia. A este proceso en el que nos vamos cada día santificando, se le llama santificación, ¿no? Nos vamos purificando. El Señor nos va santificando día con día, ¿no? Día tras día. Dice ahí un poquito más adelante, en Romanos 7:17, yo se lo leo, de manera que ya no soy quien hace aquello. Pablo habla de sí mismo y de los errores que él comete. Y déjeme decirle esto, porque ya he visto y he leído y he visto foros, cantidad de personas que dicen que el libro de los Romanos fue escrito cuando Pablo era inconverso. No. Es totalmente errado eso. ¿Cómo Pablo escribiría una iglesia en la que él... No. Este texto lo escribe Pablo estando preso. Preso por Cristo, por predicar a Cristo. Y él habla de sus errores. Dice, de manera que ya no soy quien hace aquello. Aquellos son sus errores, sino el pecado que mora en mí. Así que tenemos al amado hermano Pablo, el apóstol, diciendo que en su ser aún vivía la ley del pecado. Seguramente cometeremos errores, pero nos vamos santificando, mi hermano, día con día. Esto quiere decir que cada día nos vamos apartando, que nuestra alma se va apartando para el Señor. De la misma manera en que aquel Pablo conocía sus limitaciones, conocía sus errores, también decía, vivo para Cristo, he muerto con Cristo y viviré para Él para siempre. Es el mismo Pablo. Este proceso tiene su proceso final, una última etapa de santificación, que es la glorificación. Aún vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, versículo 53 en adelante. Hemos leído parte de ese capítulo 15, ahora leeremos un poquito más. Dice, porque es necesario, versículo 53, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Usted lo entiende? Luego dice, oh muerte,
¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley del pecado su poder. 57. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué, mi hermano? El versículo 55 de este capítulo, Pablo hace un juego de palabras que después él mismo explica. Y nos vamos a detener a poder releer esta explicación de Pablo, ¿no? En el versículo 55. El versículo 56, el apóstol Pablo dice, el aguijón es ¿quién? El aguijón es el pecado, que dice algo más ahí, ¿no? A ver si puede comprenderlo con estas preguntas. ¿Qué es el aguijón? Lo dice Pablo ahí. ¿Qué es el aguijón? Es el pecado. Muy bien. ¿Dónde termina el aguijón? ¿Tiene su límite? En la muerte. Ahí dice Pablo, el aguijón tiene su límite en la muerte. Es decir, que fue hasta donde se le permitió tener poder. Muy bien. En Romanos, capítulo 6, téngalo ahí por un momento. Es decir, que el poder del pecado sobre nuestro ser termina juntamente con la muerte. Así que el apóstol Pablo termina diciendo en este texto que nuestra santificación total tiene su alcance cuando nos apartemos totalmente del pecado. ¿Es así o no? La santificación tiene su completa y total obra cuando cuando seamos capaces de ser apartados totalmente del pecado. Es decir, totalmente separados. Ahora no podemos. Estamos separados del pecado en el espíritu, pero no totalmente, todavía. Usted puede entender eso, mi hermano. Lo acabamos de ver con el cuerpo, ¿se entiende, no? La santificación es ese proceso que vivimos diariamente, mi hermano, para apartarnos del pecado. Pero que tiene su culminación o su límite, su toque final, podríamos decir la cereza del postre de la santificación, el día en que seamos glorificados. La muerte, para que podamos entender, la muerte es la victoria del pecado. La muerte es la corona de la victoria del pecado sobre el hombre, sobre la creación de Dios. Pero la resurrección es la victoria de Cristo sobre el pecado. Amén. Algo más. Romanos 6:5, ¿lo tiene? Porque si fuimos plantados juntamente con Él, y ahora entenderá esto, recuerde esa frase, la muerte es la victoria del pecado sobre la creación de Dios y la resurrección es la victoria de Cristo sobre el pecado. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿A fin de qué? Que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea sobre quién, más de Él. ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando decidimos en nuestro corazón morir juntamente con Cristo, la muerte ya no se enseñorea de nosotros. Así que la glorificación es ese proceso perfecto en el que, aunque hayamos pasado por la muerte, que es la victoria del pecado, es decir, morimos físicamente, que es la victoria del pecado sobre la creación de Dios,
Resucitaremos en gloria de la misma manera, santos y puros como Cristo. Eso es. Moriremos. ¿Sabe por qué? Porque esa es la victoria del pecado sobre la creación. Moriremos. Físicamente hablo, ¿eh? Un día moriremos. Pero ¿sabe qué? Cuando resucitemos en gloria aquel día, la muerte habrá sido sorbida en victoria. Punto 3, y el último, rapidito, que nos quedan algunos minutos. La promesa de la glorificación futura nos da consuelo para vivir un presente. Romanos capítulo 8, versículo 29. Ya no nos queda nada, solo 15 hojas. De a poquito. La promesa de la glorificación futura nos da consuelo para el presente. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, estos también predestinó, ya lo hemos leído, para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabe qué significa esa expresión? Esa expresión alude a aquella en que alguien es fundador o precursor de algo. Quien comienza, que ha sido el primero de algo que sucedió, de algo que pasó por primera vez. Por ejemplo, Abraham fue el padre de la fe, dice la Biblia, ¿no? El padre es más o menos la misma expresión. Fue el precursor, el que comenzó el primero, dada la redundancia, ¿no? Esto quiere decir que Abraham fue el primero en poner su confianza en Dios. Sí, no quiere decir que haya sido el primero en poner su confianza en Dios, pero hay algunas cualidades de esta confianza de Abraham. Fue el primero en poner su confianza en Dios sin ni siquiera saber quién era Dios. Esa es la cualidad de su confianza. Sin ni siquiera saber quién era Él. Ni mucho menos lo había visto antes. Sin embargo, creyó en Él. Eso lo convirtió en el primero en tener una fe absoluta. Así que la expresión simplemente es el contexto en el que, dicho por Pablo anteriormente, simplemente esa expresión que dice ahí, que leímos hace un momento, primogénito entre muchos hermanos, es la expresión que utiliza Pablo dentro de un contexto en el que yo se lo voy a leer. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántas veces este texto nosotros acuñamos en nuestro corazón cuando atravesamos momentos difíciles? ¿Es así o no? Sabemos que todos nos aferramos a esa palabra. Que no podemos, procesos o momentos de nuestra vida que no podemos explicar o entender. Pero lo pronto que dice Pablo después es que para que sea el primogénito, es la expresión para que sea el primogénito de entre muchos hermanos. Es la misma que utilizamos en un principio acerca de Abraham, ¿no? De la misma manera en el que Cristo resucitó de los muertos y fue glorificado a la diestra del Padre, también nosotros lo seremos. Eso quiere decir Pablo. Él fue el primogénito entre muchos hermanos. Así que de la misma manera en el que Él murió, también resucitó y también fue glorificado a la diestra del Padre, así también nosotros seremos. Porque Él fue el primero entre muchos hermanos. Usted recordará estas palabras de Jesús diciendo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Para qué? Para que sea el primogénito entre muchos hermanos.
¿El primogénito de qué? Bueno, ¿el primero de qué? El primero que sufrió injustamente, el primero que fue odiado y discriminado, el primero en que sufrió las verdaderas aflicciones, el primero que murió, pero que también el primero que resucitó de entre muchos hermanos. ¿Para qué? Dice Pablo, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y sabe que aún nos falta algo más para que sea completa nuestra imagen en el Hijo. La imagen que Dios trabaja en nosotros mientras estemos en este cuerpo es la del carácter de Jesús. Él trabaja en nosotros ese carácter. ¿Es así o no? Dígame si no ha sido probado mientras estuvo encerrado en su casa. Nosotros hemos sido probados. Nuestro carácter ha sido probado. Nuestra paciencia. Aunque algunos han, quizás fallado a su paciencia, ¿no? Lo vemos hoy, ¿no? Tan impacientes porque quisieran comenzar el culto y hoy sobran lugares. ¿De cuándo vamos a comenzar el culto? Que vamos a rebelarnos contra la ley porque nosotros seguimos la ley de Dios y hasta empoderados, ¿no? Mire. 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno de nosotros ha sido probado en nuestras casas, nuestro carácter. Pero un día la imagen del Señor será completa. Nos pareceremos más a Jesucristo ese día. Dice, y para terminar, dice el Salmo 34, versículo 19, termino con esto, mi hermano. Disculpe estos minutos que pasamos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y aunque hayamos pasado y atravesado por muchas aflicciones, muchas tribulaciones en este tiempo, muchas necesidades de distintas maneras, tenemos una promesa futura. Un día se cumplirá. Un día dejaremos de tener tantas aflicciones y tantas tribulaciones. Un día dejaremos de angustiarnos, de entristecernos, de luchar contra este pecado. Un día tendrá final el poder de la lucha contra el pecado. Un día tendrá final. Y esa es mi esperanza y tu esperanza, mi hermano. Un día dejaremos de luchar con esto que a veces nos domina. Decía Pablo, no soy yo, es el pecado que mora a mí, a veces me hace errar. Un día eso se terminará. Yo se lo leo. Póngase de pie. Terminamos con esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. Por tanto, mi hermano, él habla de las tribulaciones, las aflicciones. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, estas, temporales, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahí descansa nuestra esperanza. Cierra sus ojos. Señor amado, te damos gracias. Gracias por este tiempo que tuvimos en tu palabra. Hoy ponemos nuestra esperanza en ti. Un día sucederá esto, Señor. La glorificación será verdad, no solamente para nosotros. El mundo entero sabrá que sucedió. El mundo entero sabrá
que los muertos en Cristo han resucitado primero en gloria y serán vistos subir en los cielos. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, Señor, seremos vistos desaparecer y con un cuerpo glorificado entraremos a los cielos. Hoy vivimos muchas aflicciones, las aflicciones del justo, que un día, dice el Salmo, desaparecerán por completa. De todas nos habrás librado de una vez y para siempre, tú, Señor. Vivimos tribulaciones. Hoy quizás muchos de mis hermanos estén pasando por eso, Señor, en este día. Circunstancias adversas, angustias, pero un día desaparecerán. Tenemos nuestra mirada en las cosas que no se ven, Señor, no en estas. Estas pasarán. Nuestras aflicciones terminarán el día en que muramos, ese día, y será completada la obra el día que seamos elevados al cielo con Cristo, contigo, Señor. Ahí tenemos nuestra esperanza. De la misma forma en la que Abraham no se convirtió en el mejor constructor, oh Señor, viviendo en tiendas, sino mirando al perfecto arquitecto en los cielos, ese que ideó el plan perfecto de salvación y de glorificación para nosotros. Un día vendrás por nosotros, Señor. Ahí está nuestra esperanza. Y por eso, como decía Pablo, no desmayamos. Seguimos adelante, Señor. Que este día tu palabra haya puesto una inyección de fe en nuestro corazón y esperemos aquel día que se cumplirá eternamente y para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Y teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, nos despojamos de todo peso, Señor. Puestos los ojos en Jesús, aquí, mi hermano, dilo. Teniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer que nos apartan de su amor, corramos sin parar. Tenemos una meta, dilo. Puestos nuestros ojos en Él, Jesús el autor de la fe, adorémosle, adorémosle. Sea sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Amén. Sabemos lo que hiciste por nosotros, Jesús. Por eso hoy venimos a rendirte alabanza, Señor. Cántalo, mi hermano. Teniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer que nos apartan de su amor, corramos sin parar. Vamos a poner nuestros ojos en Él, puestos nuestros ojos en Él, Jesús, Jesús el autor de la fe, adorémosle, adorémosle. Sea sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Sea sentado
sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Él murió en la cruz por ti, por mí. Por eso le adoramos y levantamos nuestra voz. Se ha sentado, dilo, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Vamos, hermano, dile a él. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo, puesto delante de él padeció. Así es, él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Sentado a la diestra del trono de Dios. Ahí está Jesús. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo, puesto delante de él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Gloria a Jesús. Levanta tu aplauso fuerte, mi hermano, al que murió en la cruz.